¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Es para mí un gran placer presentarles al doctor Jesús Favela. Él es profesor e investigador en ciencias de la computación con más de 30 años de experiencia en investigación en tecnología interactiva. Es ingeniero por la UNAM y estudió su maestría y doctorado en el MIT. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación del año 2003 al 2005 y fue socio fundador y secretario de la AMEXCOMP en el 2019 al 2021. Actualmente él es investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Computación, en CICESE, en Ensenada. Es miembro del SNI Nivel 3, es autor de más de 80 artículos de revistas y ha dirigido 11 tesis de doctorado y 57 de maestría. Sus intereses de investigación se centran en tecnologías inteligentes y ubicuas aplicadas a la salud. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Muchas gracias, Wendy, por la presentación, pero sobre todo por la invitación para platicar un poco con ustedes sobre el trabajo de investigación que desarrollamos en CICESE en esta área. Déjenme empezar por contextualizar el trabajo dentro del marco de este término relativamente nuevo que es inteligencia artificial centrada en el usuario o User-Centered Artificial Intelligence o centrada en el ser humano como generalmente se traduce en español. Y bueno, esta área no es del todo nueva, pero ha tomado gran relevancia en los últimos años con la importante penetración de ciertas aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial, notablemente los grandes modelos de lenguaje. Y bueno, el área lo que busca es que en el desarrollo de estas tecnologías y de estas soluciones se prioricen necesidades, valores y experiencias del ser humano. Como dice un poco la broma, si quieres, si quieres 5 definiciones de algo, pregúntale a 3 expertos. Y esta área tiene distintas perspectivas. Una de ellas se refiere al diseño ético y responsable. Es un área en la que además hay una participación importante hoy en día de filósofos, sociólogos, etcétera. Por ejemplo, en términos de la regulación de la inteligencia artificial, donde hay esfuerzos importantes, inclusive ahora en México también. Y lo que busca es que aspectos de privacidad, de equidad, estén considerados en el despliegue y en el uso de estas tecnologías. Otra perspectiva es la de tomar en cuenta al usuario en el diseño de la tecnología, ¿no? Y, a la hora de evaluarlo, pero también en términos de entender cuáles son sus necesidades y cuáles son las oportunidades y los riesgos que potencialmente tiene el uso de esta tecnología con ellos. Y finalmente, un último aspecto tiene que ver con aspectos de la colaboración entre el ser humano y la tecnología, ¿no? Donde estas soluciones de inteligencia artificial son una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, pero no necesariamente la última decisión, sobre todo en áreas críticas como suele ser el caso de la salud. Entonces, en particular, en el caso de la salud, pues hay aspectos dentro de la inteligencia artificial centrada en el usuario que son importantes. Una de ellas tiene que ver con la adopción de la tecnología. Entonces, para decidir como profesionales de la salud y pero sobre todo como pacientes, confiar en una decisión, por ejemplo, de un diagnóstico clínico realizado por inteligencia artificial, pues queremos tener cierta confianza en que la tecnología funciona adecuadamente cuando nos dan, por ejemplo, un diagnóstico potencialmente catastrófico, ¿no? También un área relativamente reciente que es la inteligencia artificial explicable, la XAI, una de sus principales áreas de aplicación es justamente en salud, porque queremos saber si me dice que tengo cáncer de pulmón, tener alguna idea de dónde viene eso, ¿no? Otro aspecto es en salud, tiene que ver con la inclusión y con la personalización de las soluciones. La manera, por ejemplo, tomando el ejemplo de la demencia, de la que voy a hablar un poco más, los síntomas de la demencia varían en forma considerable por cada sujeto y además la trayectoria de la enfermedad difiere mucho, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se ponen muy ansiosas y de muy mal humor cuando empiezan a desarrollar
la enfermedad, y hay personas que son muy alegres, como si regresara un poco a su infancia, ¿no? En ambos sentidos. Y otro aspecto tiene justamente que ver con en qué medida sustituimos al profesional de la salud o, por ejemplo, a cuidadores, o lo apoyamos y lo potenciamos. Por ejemplo, una de las áreas que se especulaba hace relativamente pocos años que iba a ser de las primeras profesiones en sufrir por el crecimiento de la inteligencia artificial era la radiología. Por ejemplo, Jeffrey Hinton, me acuerdo uno de los que hace no muchos años, 8 años, cuando las CNN se empiezan a poner de moda, dijo, esa es una, o sea, como no recomiendo a alguien, a un médico, especializarse en radiología. La realidad ha sido otra. Efectivamente, estas herramientas se han desarrollado y ahora ofrecen soluciones bastante interesantes, pero generalmente en colaboración con los médicos, donde un médico es el que tiene la última decisión. De hecho, apenas ayer leía en el Economist que el número de radiólogos más o menos se ha mantenido constante, o sea, el crecimiento se ha mantenido constante, pero el crecimiento en el número de casos de radiología, hablaba en particular de la Gran Bretaña, crece 5% anual. Entonces, la carga de trabajo por radiólogo estaría creciendo y el uso de este tipo de herramientas ayudaría en ese sentido. Un par de ejemplos recientes de la literatura al respecto. Este es un trabajo de hace unos pocos meses en donde utilizan o quieren comparar el uso de grandes modelos de lenguaje, en particular creo que usan ChatGPT aquí, para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Estos son unos casos que acumula Harvard, la Escuela de Salud de Harvard, que son casos particularmente complejos, donde el diagnóstico no es nada sencillo. Y aquí comparan, en la primera columna en amarillo, serían exclusivamente los grandes modelos de lenguaje, de nuevo creo que es ChatGPT 4, o sea, GPT-4, un especialista en forma aislada, y en este caso es el especialista, la última es el especialista apoyado con grandes modelos de lenguaje. En primera instancia, pues llama la atención que aquí la métrica es, das una serie de posibles diagnósticos y si le atinas al primero, que es esta métrica, y en el segundo caso si está entre tus primeros 10 el diagnóstico correcto. Entonces aquí vemos que el modelo de lenguaje anda por ahí del 30% en atinarle al diagnóstico correcto, que parece bastante bajo, hasta que vemos el caso de especialistas. Son médicos con más de 8 años como mínimo de experiencia en diagnóstico clínico, donde tienen una eficacia del 15%. Y sorprende todavía un poco más que el médico apoyado con esta herramienta todavía ha estado por debajo de la herramienta sola. Entonces, quizá el aspecto o la moraleja o el mensaje un mensaje que se me hace importante es, cuando nos preocupamos mucho sobre las posibles respuestas erróneas de esta tecnología, también hay que compararlo con respecto al status quo, ¿no? O sea, si mi riesgo de tener un diagnóstico incorrecto, un falso positivo, por ejemplo, es alto con esta tecnología, pero aún así es de la mitad del que sería con el médico solo, y eso suponiendo que tienes a un médico de 8 años de experiencia que va a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, la toma de decisiones en ese sentido sobre cómo y en dónde incorporamos la tecnología no es trivial. Este es otro estudio interesante desde una perspectiva muy distinta, pero resalta estos aspectos de ética. En el caso de salud, pero sobre todo en el caso de la investigación en general, que nos debería preocupar a todos los que trabajamos en investigación. Y aquí lo que hacen es utilizan de GPT-4 esta capacidad o esta herramienta de análisis de datos que sacaron hace ya algunos meses, hacia fines del año pasado, para hacer en oftalmología algo sobre el tiempo de recuperación de pacientes que tienen alguna intervención oftalmológica, y lo que hacen es algo que muchos hemos estado haciendo, que es generación de datos, ¿no? Aumentación de datos, generación sintética de datos, área muy interesante, pero aquí además le piden a la herramienta que los resultados de los datos cumplan
con las hipótesis que quieren probar. Y efectivamente les generan datos que se comparan muy favorablemente con los datos reales, o sea, se generan a partir de datos reales, pero la prueba de hipótesis pasa la prueba de hipótesis. Entonces, básicamente yo le estoy diciendo, quiero probar esta cosa, genérame los datos que lo prueban y de paso, pues de una vez escríbete el artículo y mándalo y revísalo quizás, ¿no? Entonces, el riesgo de esto es muy grande, no solamente, bueno, tiene varias aristas, ¿no? Por supuesto que se contamine la evidencia científica y algo por lo que en salud se ha empujado mucho en años recientes en la formación de nuevos doctores, por ejemplo, es la medicina basada en evidencia, es que los especialistas pues estén empapados de la literatura reciente y se apoyen en ello para la toma de decisiones, pero si están encontrando basura, pues es un riesgo. Y la otra es la ya de por sí deteriorada desconfianza que hay en ciertos círculos sobre el trabajo de investigación y la evidencia científica, ¿no? Y eso, pues bueno, pues para no tocar sensibilidades, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, Trump pues, tomó actitudes súper anticientíficas, por ejemplo, en el trato de la pandemia, ¿no? Ok, entonces entrando un poco en lo que quiero platicarles de lo que hemos hecho, voy a hablar de diseño centrado en el usuario de un robot de asistencia social, estudios de efectividad que caen más dentro del área de interacción humano-computadora, un poco sobre inteligencia artificial explicable, que es un spin-off de este trabajo, y si ando bien con el tiempo, hablamos un poquito de manejo ético de los datos. Ok, entonces los robots sociales en demencia ya tienen varios años. El caso más notable es el que vemos a la izquierda, que es el robot Paro, que es una especie de foca bebé, que se ha utilizado mucho y hay bastante evidencia científica sobre su efectividad, sobre todo con pacientes con estados avanzados de demencia, en una terapia que es parecida a lo que se conoce como terapia de muñecos. Por ejemplo, a una señora con un estado avanzado de demencia, le dan una muñeca y la cuida y se entretiene y tiene sentimientos positivos y con frecuencia disminuye comportamientos problemáticos con eso. Entonces algo parecido hacen con esto, el robot como que vibra y hace ruidos cuando lo acarician, es relativamente simple tecnológicamente y bueno, también ya tiene varios años, también es muy costoso y este es un tipo de robot que ya se ve mucho en residencias geriátricas en varios países del mundo. Lo último que supe todavía andaba como en los $3,000, $4,000, entonces tampoco es como para tenerlo muy a la mano. Pero luego una compañía, esta Hasbro, que hacía juguetes, hizo una variante de un perro y de un gato un poco más simple y en el orden de $100. El segundo trabajo es de la Universidad de Toronto y es un robot que ayuda en actividades de vida diaria. O sea, cuando empezamos a tener problemas de memoria y se nos olvida, por ejemplo, en este caso, si alguien ve un ejemplo de hacer té, es trabajo en Gran Bretaña o en Canadá seguramente, ¿no? Entonces, si uno te va guiando, te va observando en los distintos pasos para preparar té y te hace correcciones o observaciones o te dice, no has prendido el fuego, no has puesto agua en la tetera, en fin. Y por último es un trabajo sobre terapias del lenguaje, también con personas que tienen problema de lenguaje. Bien, en el caso del trabajo que les voy a presentar, seguimos esta metodología de diseño centrado en el usuario en tres etapas. Platico en primera instancia del primero, en donde involucramos a los usuarios y en este caso en particular también mucho a los cuidadores en una primera etapa. Y vamos también evaluando, ¿no? Entonces, cada etapa inicia con una parte de desarrollo tecnológico o análisis de la etapa anterior, una parte de evaluación y alimentación a la siguiente etapa. Y básicamente nos tomó un año cada una de estas etapas. Entonces, la primera es simplemente de adopción, de entender si es algo que más o menos iba a funcionar o si estábamos lejos de que un robot conversacional pudiera ser de ayuda en esto. Aquí a la izquierda vemos la primera versión del primer prototipo que llevamos con los cuidadores a la residencia, de muy baja fidelidad, ¿no? De hecho, es un bote de yogurt pintado el cuerpo, pero con algo de electrónica, un celular para hacer las veces de
de pantalla y un Raspberry y un motor para mover, en este caso movía el brazo nada más, y aquí una de las últimas versiones. Y un sistema que permite echar a andar aplicaciones o incluso interactuar en lo que se conoce como mago de Oz, es decir, una persona está manejando, digamos, al robot directamente. Y de hecho esa es la versión que en primera instancia llevamos con los cuidadores y con las personas con demencia, donde el investigador o el estudiante estaba escuchando y realmente tecleando lo que decía el robot. Participaron 9 cuidadores profesionales, o sea, personas que trabajan en residencias geriátricas, donde interactuaron con la tecnología. De hecho, pues hasta después les dijimos que en realidad el robot no era autónomo. Ellos pensaron en todo momento que la tecnología estaba funcionando en forma autónoma. Y también nos propusieron algunos escenarios para el uso de esta tecnología con las personas con demencia, como por ejemplo en musicoterapia, en sesiones de relajación, conversaciones personalizadas sobre aspectos que les hacían eco a algunos de ellos para reducir la ansiedad, entre otros. Y ya con esa información y un desarrollo un poquito más avanzado de la tecnología, lo llevamos con los residentes, con un primer estudio que hicimos con 12 participantes de un promedio de edad de 80 años, y esa métrica de MSE es una métrica común para la evaluación de demencia. Es una evaluación, es una prueba que tiene un valor máximo de 30 puntos, el Mini-Mental. Seguramente cualquiera de nosotros tendría, a lo mejor por ahí se nos va 1 y 29, 28 sacaríamos. O sea, son preguntas realmente muy simples, como qué día es hoy y restar de 100, restarle 3 y luego volverle a restar 3. Son preguntas relativamente fáciles, pero cuando ya uno empieza a tener deterioro cognitivo, empieza a tener más fallas. Entonces, esa calificación de 14, para darles contexto, ya denota un estado más o menos avanzado de la demencia, ¿no? Es demencia moderada, no es demencia inicial. Y los participantes tampoco, por supuesto, queríamos, o sea, un criterio de exclusión fue que no fueran verbales, o sea, personas que no pueden llevar una conversación. Utilizamos esta técnica de mago de Oz, de nuevo, un estudiante estaba escribiendo lo que decía, y comparamos, los datos que les voy a mostrar comparan 2 tipos de estrategias. Una estrategia inicial que utilizamos al principio solamente para ver si medio funcionaba, donde utiliza algunas recomendaciones generales, bueno, que tienen sentido general, como hablar claro y despacio, dar tiempo para responder a una respuesta, etcétera. Y en una segunda fase incorporamos algunas recomendaciones de organizaciones como la Alzheimer's Association, la Alzheimer's Society, sobre cómo hablar con personas con demencia, ¿no? Estas son recomendaciones para familiares, cuidadores informales en general, de conversación, y esas las incorporamos. Por ejemplo, el uso de humor, cambiar de tema de conversación si no parece hacer mucho eco un tema, no tener mayor problema en cambiar de uno a otro, ser más bien asertivos, etc. Aquí comparamos una de las primeras sesiones con una de las últimas. Sobre todo resaltar 2 cosas. Uno, la intensidad del color, es qué tantas intervenciones tienen por unidad de tiempo. Creo que son bloques de 30 segundos, si recuerdo bien. Entonces, por ejemplo, el más oscuro en ese bloque hubo hasta 12 intervenciones en ese periodo de 30 segundos. Y bueno, claramente el de abajo se ve mucho más oscuro, entonces hubo mucho más participación, notablemente de los participantes, más del robot, por supuesto, pero en el primero, pues era muy dominante la participación del robot, ¿no? Y el otro era que empezamos como con esta idea de los cuidadores, principalmente de musicoterapia. Entonces ven que estuvo muy dominado porque el robot simplemente ponía música. Y en esta otra ya era mucho más conversación y solamente un par de canciones en sesiones aproximadamente 30 minutos, con 3 participantes en cada sesión. Medimos entre estos 2 variantes el número de intervenciones de los participantes, y aquí vemos la división ahí es de la primera etapa y la segunda etapa, y en 2 ejemplos
pero todos tenían un comportamiento muy parecido. Vemos un incremento muy notable y estadísticamente significativo en el número de participaciones por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este caso P2 tenía un número de participaciones muy marginales y se incrementan de forma sustantiva en la segunda etapa, ¿no? Donde también el modelo de conversación cambia un poco y es como que los invita más a hablar. Algo parecido en el caso de conversaciones sostenidas, definimos, basado en la literatura, que una conversación sostenida son 4 intercambios entre los participantes. Es decir, por ejemplo, el robot hace una pregunta, la persona contesta, el robot le da seguimiento con alguna otra cosa y la persona contesta. Si se dan al menos 4 de estos intercambios, se considera una conversación sostenida. Entonces, un poquito más rica que simplemente contestar, por ejemplo, a una pregunta. Déjenme mostrarles un par de ejemplos de interacciones y empezamos con este. El audio, si podemos poner el audio. Si estaba funcionando hace ratito. Doy un poco de contexto. En general eran 3 personas. En este caso había 3 señoras, pero llega un familiar de una de ellas y entonces la retiran de la sesión porque iba una hija para estar con su mamá, entonces no participa en esa sesión y se quedan estas 2 señoras en la sesión. Dios, adiós. Dios, amate. Por favor, quédate. Por favor, quédate, me está diciendo. ¿Cómo no me voy a quedar? Un rato más. Me voy a quedar. Quiero cantar. Bueno, nos llamó la atención porque el robot, o sea, se va la señora, se queda con la idea de que vinieron con la otra y pues, de pronto se levanta y dice, ya vinieron por mí, ya me voy. Y el robot, de nuevo, es un estudiante en ese momento escribiendo, le dice, por favor, quédate. Y ella se voltea, le dice a la otra, ¿cómo me voy a ir si me está pidiendo que me quede? Entonces nos llamó la atención este caso. Se lo mostramos al jefe de cuidadores y él le llamó todavía más la atención porque nos decía que esta señora en particular tenía una actitud muy agresiva con los cuidadores. Por ejemplo, cuando le decían, Amalia, ya es hora de comer, ella suele contestar, ¿y quién eres tú para decirme a qué hora voy a comer hoy? Entonces eso nos hizo notar, y luego tuvimos algunos otros ejemplos sobre, o sea, es muy interesante la parte del modelo mental que tienen sobre el ente con el cual interactúan, que a veces lo ven como un juguete, a veces lo personifican más, pero una de las cosas que hacen, y también se va a notar en el siguiente video que voy a mostrar, es que tienen como que hacen más trabajo para mantener la conversación. Cuando hay un breakdown de conversación, me adelanto un poquito, de hecho aquí la señora, después de que no entendió lo que dijo el robot, se hace para adelante y le pide que repita, ¿no? Como que haciendo un esfuerzo, digamos, más del 50% del esfuerzo de la comunicación, que entre seres humanos en general lo mantendríamos a la mitad, ¿no? Va este segundo ejemplo. ¿Y qué crees? ¿Qué dijiste? No te oímos. ¿Y a qué crees? ¿Y tú? El mango. El mango. El mango. Uno mango. Mira que es como mango. Bueno, yo somos 3 mangos. Ojalá que sí se llegue a realizar eso. Lástima que yo no puedo comer nada de eso. ¿Por qué? Si el mango es una fruta bíblica, ¿por qué el mango no lo puedes comer? Sí te puedes, ¿sabes? Porque soy un robot. Bueno, en este ejemplo se ve cómo además las sesiones llegan a ser muy lúdicas. Hay otros, por ejemplo, en donde hubo una ocasión en que una persona se paró a bailar cuando estaba una de las canciones. Rápidamente el cuidador se acercó y luego se repitió en algunas ocasiones. Entonces,
Realmente, bueno, la música siempre tiene una connotación importante, pero eso más la conversación, como que estaba teniendo un efecto de estimulación social y cognitiva importante. Entonces pasamos a la segunda etapa. Para esta lo que queríamos era que ahora el robot funcionara de forma autónoma, y lo primero que hicimos pues, es analizar las conversaciones y las sesiones anteriores para ver qué funcionaba. Por ejemplo, una de las cosas que notamos es que para evitar problemas de conversación, era conveniente que el robot primero dijera el nombre de la persona a quien se dirigía. Entonces iba a hablar con una persona que era de Veracruz, por ejemplo, sobre su tierra, le decía primero, Marta, platícame, ¿a dónde te gusta ir visitar en Veracruz, por ejemplo? En vez de decir, ¿a dónde te gusta visitar en Veracruz, Marta? Que fomentaba más el que otros intervinieran y dos personas hablaran al mismo tiempo o algo así. Entonces, con eso hicimos modelos de la conversación y actualizamos el prototipo y lo evaluamos comparándolo con la versión anterior. Este es un poquito de la, por ejemplo, uno podía hacer un post-mortem de cada conversación, ver cuando había una respuesta no esperada, porque cuando le preguntábamos sobre los platillos que la persona le gustaba de Guadalajara, de pronto dice una respuesta nueva que nosotros no teníamos, la agregábamos a la ontología, en fin. Entonces, en esta segunda intervención participan 10 personas, varios de ellos, como creo que 5 o 6, habían participado en la sesión anterior, pero esto es prácticamente un año después. Promedio de edades y Minimental muy parecidos, 16 sesiones. Y aquí comparamos las de la versión anterior con la nueva. Los resultados son muy parecidos, hay un par de cosas que llaman un poco la atención. Mejor respuesta a preguntas dirigidas cuando el robot se dirige a alguien en particular, mejor porcentaje de respuestas, y en parte es por estrategias como las que les mencioné, de mencionar su nombre primero. Y medimos expresiones de disfrute, que es como cuando aplauden, cantan, ríen, etcétera. Y también hubo un pequeño, un incremento estadísticamente significativo, de hecho. Aquí la comparación entre ambas, en azul Mago de Oz y en rojo las autónomas, y vemos que están o en promedio o un poco mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay una diferencia estadísticamente significativa en el número de intervenciones de las personas, pero sí en expresiones de disfrute, ligeramente, o bueno, no, perdón, en forma importante en respuestas a preguntas dirigidas y respuestas a preguntas abiertas. En número de rupturas de comunicación, ¿no? Breakdowns de comunicación, fue parecido, más o menos una cada 5 minutos, pero muy pocas que no se resolvieron, ¿no? Por ejemplo, en el video que les mostré, el segundo video que les mostré, no entienden lo que dice el robot porque están riendo y hablando al mismo tiempo, pero se resuelve satisfactoriamente preguntándole de nuevo. Entonces, algunas de las que no se resolvieron, por ejemplo, parte de la personalización es cómo hace las preguntas a cada persona. Entonces, por ejemplo, en el caso de la música, hay personas a las que se les puede hacer una pregunta abierta. ¿Qué canción quieres que ponga? En general, para la mayoría de ellos es una pregunta difícil. Y en el otro extremo es alguien al que ya le dices, te voy a poner esta canción que sé que te gusta. Porque incluso si le doy a escoger entre dos, le puede costar trabajo. A lo mejor a los pocos segundos se les olvida el nombre que les dijiste la primera. Pero hay personas a las que les puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué canción de Agustín Lara te gustaría escuchar? Y contestan satisfactoriamente. Entonces, bueno, hubo un caso en que el robot le pregunta a una persona, ¿qué quieres escuchar entre A y B? La persona contesta B, el robot entiende A y dice, bueno, te voy a poner A, y la señora se voltea con otro y dice, pero si yo le pedí B, pero un par de minutos después está cantando A. O sea, tampoco mayor problema. Ok, y la última etapa, pues ya es de la eficacia. Pues clínica es muy fuerte, pero la eficacia de la tecnología, en este caso en salud. Entonces, esta fue una intervención un poquito más demandante, con un número de sujetos parecido, pero aquí lo que ya quisimos es aplicar un tipo de terapia conocida, que es la terapia de estimulación cognitiva, que normalmente hacen terapeutas, pero en este caso fue guiada por el robot. Y las medidas son mediciones que se usan en estos contextos muy comúnmente. Una es sobre síntomas de demencia, en particular aplicamos un instrumento que es para personas que en residencia, y otro de calidad de vida.
De nuevo, los valores de los participantes son muy parecidos. Aquí solo fueron 10 personas. En 14 sesiones, que también es el estándar de la terapia de estimulación cognitiva. Bueno, es un estudio cruzado, cuantitativo y cualitativo. Lo cuantitativo es con estos dos instrumentos que les mencioné. Lo cualitativo fue entrevistas antes, a la mitad y después de los cuidadores. Entonces, por cada uno de los participantes, entrevistamos a 3 cuidadores que tenían contacto con ellos. Esto porque, por ejemplo, ciertos síntomas, y también para contestar las encuestas, ciertos síntomas problemáticos, por ejemplo, relacionados con sueño, pues es más probable que lo vea el cuidador de la noche al cuidador de la tarde, por ejemplo, ¿no? O alguien en fin de semana. Entonces, para tener como una idea más completa, los resultados que les voy a mostrar promedian las respuestas de los 3 cuidadores. Y además les pusimos unos relojes inteligentes, unos Fitbits, para monitorear sueño y actigrafía. La sesión más o menos tiene estas componentes: saludo, les pone música y conversa con cada uno de ellos. Entonces va con uno, le hace esta pregunta relacionada con el tipo de música que quiere escuchar, platica un poco con esa persona, se pasa a la siguiente y repite eso. Al final un poco de juegos cognitivos, de adivinanzas y cosas así. Una sesión de relajación y se despide. De nuevo aproximadamente 30 minutos. Pasando a los instrumentos, en ambos casos encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre el pre y el post, o sea, antes de la intervención y después de la intervención. Entonces, hay una reducción en síntomas de demencia y un incremento en la calidad de vida. En el caso de los síntomas de demencia, aquí hay un poquito más de detalle. Este instrumento mide 3 cosas. Mide la frecuencia, la severidad y la carga al cuidador de los comportamientos problemáticos, ¿no? La carga al cuidador, de hecho, no la tomamos en cuenta porque como son cuidadores profesionales, generalmente su percepción de carga es muy distinta a la de informales, ¿no? Como familiares, por ejemplo. Y aquí lo que presento es relacionado con la frecuencia del comportamiento problemático. Entonces, valores en verde quiere decir que hubo un decremento después de la intervención de una escala. Por ejemplo, un 1 quiere decir que cambió en una escala, un 2 quiere decir que cambió en 2 escalas y abajo está la escala, ¿no? 1 quiere decir que rara vez había ese comportamiento, 2 algunas veces, 3 seguido y 4 muy seguido. Pero los números reflejan la diferencia, no la... Entonces, por ejemplo, un 1 puede representar que de muy seguido perdón, de muy frecuente a frecuente se dio ese comportamiento, o de algunas veces a rara vez. Y algunos comportamientos nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, no esperábamos que hubiera un efecto en apetito o en comer, pero por ejemplo, bueno, en este caso 3 sujetos experimentaron un cambio, salvo acaso que la sesión que hacíamos era poco antes de que comieran, a lo mejor por ahí. Efecto en comportamiento de noche, de hecho ahorita lo voy a comentar. Y en rojo, sobre todo vemos en el caso de P5, donde más o menos la mitad de los síntomas empeoraron y la mitad mejoraron, grosso modo, ¿no? Pero el resto en general fue más bien positivo. El análisis cualitativo basado en el análisis de las entrevistas que hicimos, son entrevistas a profundidad sobre cada uno de los sujetos. De nuevo, las entrevistas se hacen a 3 de los cuidadores. Nos permitieron reflejar el impacto en comportamientos de la intervención en 2 niveles. Una es a corto plazo, es decir, la tarde después de la intervención. Las intervenciones se hacían como entre 12 y 1 de la tarde, 11 y 1 de la tarde aproximadamente. Entonces queríamos preguntarles sobre si veían algún cambio de comportamiento o en actividades de vida diaria o en socialización horas después de la intervención, y a largo plazo es con respecto a la intervención original, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que salvo en un caso, todos detectaron que había un efecto de corto plazo, pero en menos de ellos de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de socialización, todos tuvieron un efecto en el corto plazo, pero más o menos la mitad. De hecho, la mitad lo tuvieron solo a largo plazo.
algunas citas de esta parte cualitativa, por ejemplo, sobre comportamiento y estado de ánimo, el cuidador 5, al referirse al paciente 8, por ejemplo, dice, ella estaba muy contenta después de la sesión, se quedaba con un estado de ánimo que le transmitía el robot. Y referente a la socialización, de hecho, el mismo cuidador, pero haciendo referencia al participante 5, dice, quería salir, caminar y agarrar cosas, pero los días de sesión cambiaba a cantar, hablar y socializar, y eso nos ayudaba. Entonces, ese es el tipo de comentarios que vamos etiquetando para llegar al análisis que mostré hace un instante. En lo que respecta a la actigrafía, no de todos tuvimos suficientes datos. Hubo una señora, por ejemplo, que constantemente se lo quitaba. Un día apareció en la lavadora porque lo dejó en la bata de uno de los cuidadores. Otro de plano como que le incomodaba, entonces se los quitamos. Pero de 5 tenemos suficientes datos de sueño. De estos 5, en 4 hubo un incremento en sueño en la noche y un decremento en sueño de tarde, o sea, tomaban menos siestas, por decir algo, y dormían mejor en la noche. El P8 es un ejemplo al que de hecho hace referencia este cuidador, y aquí podemos ver el promedio de minutos que dormía en la noche, las noches de terapia, son 519, casi 9 horas, versus 482 minutos. Y de hecho, en días de terapia solo en una ocasión durmió una siesta por aproximadamente 1 hora, y en días en que no había terapia, en 9 días tomó una siesta en un promedio de 2 horas, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco lógico que haya una correlación entre si se echó una siesta de 2 horas, es más probable que no duerma también en la noche, ¿no? Y en este contexto, el cuidador 6 dice, noté que en los días de la sesión con el robot, el participante 8 no iba a su cuarto a tomar una siesta en la tarde, estaba más activo. Muy bien, todavía tenemos varios minutos. Un poco después hicimos una variante para, en particular, lidiar con hábitos alimenticios, y ahí el reto tecnológico, digamos, era en reconocer los comportamientos problemáticos del participante, de la persona con demencia, por ejemplo, que deja de comer, que avienta la comida, que separa la mitad de la comida. Lo hicimos como en sesiones individuales, pero por ejemplo otro problema común es o robarle la comida al de al lado o ponerle tu comida a la otra persona, ¿no? Entonces, aquí sobre todo la parte interesante fue el diseño contextual con cuidadores, para entender la problemática, para ver la parte de la personalización, y luego utilizando, perdón, aquí por ejemplo uno de los videos en la que estoy actuando como el sujeto. Esto era para obtener retroalimentación de parte de los cuidadores sobre el tipo de escenarios en los que podría utilizarse esta sesión. Entonces, esto es parte de este diseño centrado en el usuario. Y luego utilizamos visión por computadora para hacer el reconocimiento de ciertas actividades, como de que se paraba, y ahí, pues sobre todo la latencia, ¿no? Era un elemento importante, o sea, tener la respuesta suficientemente rápido como para que el robot hiciera un comentario, hiciera una intervención que corrigiera el comportamiento. Y bueno, de este lado, en encuestas que completaron los cuidadores, su percepción sobre la utilidad del robot en una escala de 1 a 5, entonces es más bien positiva, pero no muy fuerte, ¿no? Con respecto a la sociabilidad, a la percepción de utilidad, facilidad de uso, etcétera, del robot. Más recientemente, porque no aparece, obviamente, pues recientemente, bueno, el año pasado, quisimos ver qué podía hacer una herramienta como ChatGPT o el API de GPT en un problema parecido, y lo que hicimos fue crear un pequeño sistema en que un cuidador informal, un familiar, puede poner características de la persona e irlas adaptando en cualquier momento, y eso forman parte del prompt que se alimenta al modelo de lenguaje para llevar una conversación parecida. Entonces, aquí, por ejemplo, le decimos el tipo de charla, algunas características de la persona, temas que le gusta conversar y temas que mejor no tocar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se ponen muy
nerviosas con temas de dinero, hay algunos que tienen alguna relación complicada con algún familiar y siempre tocar esos temas, digo que a lo mejor terapéuticamente en algún momento dado es conveniente, en este caso pues dispara comportamientos no deseados, ¿no? Y también hicimos una versión que no hemos podido probar todavía para capacitar a cuidadores. Entonces, la idea de esa versión es que el robot realmente simule a la persona con demencia de esas características. Por ejemplo, que sea una persona que está ingresando recientemente a la residencia o en este caso para un familiar. Y probamos o sea, y uno como cuidador, como familiar, habla con el robot como si fuera la persona con demencia, ¿no? Y potencialmente incluso valorar que también lo haces o si está siendo, por ejemplo, un poco insensible ¿no? ¿Qué defectos estás teniendo como en tu comunicación, ¿no? Con la persona. Ok, a raíz un poco de este estudio, con una médico geriatra empezamos a grabar audios de adultos mayores con la idea de ver si podíamos detectar, inferir deterioro cognitivo leve o demencia, un área que por cierto ya ahorita está hay muchos trabajos en este respecto. Y me lleva a otra problemática interesante sobre inteligencia artificial, ética de inteligencia artificial en salud, que es el aspecto de los datasets, ¿no? Y muy probablemente ustedes hayan visto algunos de estos trabajos que surgieron muy rápidamente cuando empezó la pandemia y uno de los grandes problemas era el diagnóstico. Las pruebas diagnósticas bueno, tardaron un poco y cuando llegaron eran muy caras, en fin. Entonces una solución que rápidamente empezó a verse como viable era el uso de rayos X. Y hay decenas, yo creo que centenas ahorita fácilmente de trabajos que se publicaron utilizando este tipo de datos, ¿no? Y un estudio de hace un par de años, creo que no viene la fecha, creo que es de hace un par de años, sobre muchos de estos artículos identificaron que si bien los resultados, pues para al menos los foros generalmente tecnológicos, de computación, de inteligencia artificial en los que se publicaron eran suficientemente buenos, no eran adecuados desde el punto de vista clínico. Y en particular se ponen a analizar los datasets que se utilizaron y encontraron varios problemas. Por ejemplo, uno de los primeros datasets que se utilizaron fueron rayos X que publicaron en China, donde empezó la pandemia. Y un problema que tenían es que la mayoría de las personas con COVID ya tenían un COVID avanzado, estaban en cama y los rayos X los sacaron en cama. Y la mayoría de las personas con las otras dos condiciones, que eran sanos y neumonía típica, estaban parados. Entonces, muy probablemente la clasificación que estaba haciendo era entre personas paradas y sentadas, o al menos era una contribución importante en el éxito de la clasificación, más que en características propias de la enfermedad. Bueno, entonces en este caso lo que hicimos son 3 pruebas más o menos comunes de habla, donde por ejemplo una vez se le pide describir una escena como esa a la persona, otra vez se le pide dime todos los animales que conozcas y uno cuenta cuántos dijo en 90 segundos y otra simplemente repetir frases. Entonces con el análisis de esos datos utilizando técnicas de aprendizaje de máquina, tradicionales, perdón, no sé por qué Bueno, utilizamos una técnica de inteligencia artificial explicable, que es de anclas, que básicamente busca, bueno, es más fácil en estas técnicas tradicionales, más difícil de hecho no es aplicable a aprendizaje profundo. Busca qué atributos son los que están contribuyendo de mayor manera a la clasificación y por ejemplo, uno de los el shimmer o la variabilidad en el tono del habla, que en general en adultos mayores va disminuyendo, tanto el shimmer como el jitter tiende a disminuir con la edad, pero más notablemente con personas de demencia. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que algunos otros atributos son más abstractos, pero estos en particulares tienen sentido, y ese es el tipo de cosas que quisiéramos
si un robot un día nos dice que tenemos o sea, que tenemos indicios de demencia o que tenemos alguna condición de ese tipo, quisiéramos que nos dijera un poquito por qué, ¿no? Y ya para terminar, brevemente voy a comentar otro caso relacionado con esto de los datos. Y bueno, esto está basado en una nota que apareció hace 2 años ya, sobre es el primer caso en que le pidieron a una compañía borrar un modelo que se utilizaba en casos de salud. En ese caso, porque no había obtenido cartas de consentimientos de datos de niños. No recuerdo el contexto, no me acuerdo para qué era el algoritmo esto, pero le pidieron a la compañía, la FTC en Estados Unidos, borrar esos modelos, ¿no? Entonces, ahora es más notable en los últimos meses el problema de la fuente de datos, la proveniencia de los datos, ¿no? ¿De dónde vienen los datos? ¿Qué calidad tienen? Por ejemplo, si pudiéramos regresar a ver todos esos artículos de COVID que se basaron en ese dataset donde estaban las personas paradas y acostadas, y les pidiéramos, ¿no?, ajustar por eso, o simplemente pues ponerles una bandera amarilla de decir, toma en cuenta, un disclaimer al menos, ¿no?, una limitación del estudio por lo menos. Entonces, esto nos lleva a la posibilidad de tener, o la inquietud por poder hacer una trazabilidad de los datos y también tenerlo una asociación con los dueños de esos datos, ¿no?, que en general somos nosotros. Entonces, entonces trazabilidad de procedencia, la no refutabilidad de las operaciones, ¿no?, que uno puede decir, bueno, este modelo se entrenó con estos datos y no me lo puedes modificar sin avisar al respecto. Y bueno, para eso propusimos una arquitectura basada en blockchain para justamente poder hacer este seguimiento y procedencia. Por ejemplo, una de las ideas es que uno firme la carta de consentimiento en el blockchain. Entonces, tú no puedas luego decir, a ver, ese modelo ahí que tiene datos míos, quiero demandar a la compañía, porque ellos no tienen una prueba irrefutable de que tú firmaste esa carta de consentimiento. Tú podrías darle seguimiento a todos los estudios en los que tus datos han participado, por ejemplo. Si se detecta que hubo un problema con mis datos o estuvieron mal etiquetados, tú podrías averiguar, ¿no?, hacer la trazabilidad hacia atrás y decir, todos estos modelos fueron entrenados con estos datos erróneos. Y además, también podría haber una compensación a través de eso, o sea, que cada pequeño set de datos se podría hacer como una NFT, ¿no? Un NFT, del que yo soy dueño, del que yo puedo hacer copias. Bueno, en este caso vendo cuando doy cartas de consentimiento o literalmente vendo, y a lo mejor cada vez que se usa ese sistema para detectar COVID que utilizó mis rayos X, me dan 0.0001 centavo, y a la persona que etiquetó, al radiólogo, por ejemplo, que etiquetó esos datos, o al IMSS, si fue el que me tomó las placas, también se les puede dar crédito de algún tipo. Bueno, lo más era un poquito de detalles de esa arquitectura y algún escenario, pero ya mejor paso a las conclusiones. Y de nuevo, esta área de inteligencia artificial centrada en el humano, en el ser humano o en el usuario, ha cobrado importancia porque pues cada vez la vemos penetrando más áreas de nuestra vida, y sobre todo en situaciones críticas. Entonces, cosas tan simples a veces como saber que una decisión se tomó apoyada en esa tecnología es importante. Desde otra de las perspectivas de la inteligencia artificial centrada en el usuario es involucrar a los usuarios, involucrar a los distintos stakeholders, ¿no?, que no necesariamente son los usuarios. Por ejemplo, un familiar de una persona con demencia no necesariamente va a usar el sistema, pero es una persona importante a tomar en cuenta, ¿no? Y finalmente, que muchos de estos problemas o reflexiones que nos estamos haciendo sobre estas tecnologías, notablemente en el caso de salud, por ejemplo, sobre los riesgos de errores,
Por ejemplo, en los protocolos médicos, cuando se toma una decisión sobre el tipo de, incluso una recomendación sobre la frecuencia en la que uno se tiene que hacer un estudio, en el protocolo a seguir, si por ejemplo una prueba inicial es positiva, en el riesgo, incluso en el prejuicio psicológico que a veces hay cuando a un paciente se le dice, podrías tener cáncer de próstata o de mama o lo que sea, entonces te vamos a hacer una biopsia. Entonces ese tipo de cosas son aspectos que ya se discuten y se toman en cuenta en la práctica médica, y esta es una dimensión o un elemento adicional y nuevo y no poco importante, pero tampoco podemos, o sea, no necesitamos empezar de nuevo esa discusión, ¿no? Hay antecedentes y hay instancias al respecto. Bueno, un poco sobre el robot, también lo han replicado en un par de universidades, en Brasil y en España y en la Universidad de San Diego. Y bueno, estamos colaborando con ellos para ir creando esta plataforma abierta para que en principio cualquiera pueda armar su robotín y usar el software de esta plataforma. Y con eso terminaría y me gustaría escuchar sus preguntas, comentarios y quejas. Hola, gracias. ¿Disminuiría la eficacia si el robot, en vez de ser antropomorfizado, sea como dos ojitos en una pantalla? Gracias. Sí, buena pregunta. De hecho, el estudio original de adopción que íbamos a hacer, queríamos comparar una bocina tipo Alexa, pero con el mismo robot conversacional con el antropomórfico, entre comillas, porque tampoco es muy fiel. Y los cuidadores desde el principio nos dijeron, no, definitivamente eso no va a funcionar, tiene que ser como un monito. Claro, tu pregunta es más bien como una agente virtual, ¿no? Como y la respuesta es que no lo sé. Hay al menos una compañía que estaba, que tiene una tecnología parecida, que la ponen en una tableta, con un monito que de hecho es como un animal. Creo que puedes cambiar entre un gato, un perro o algo así. Y bueno, cuando leí sobre esta compañía, que ya de tener un par de años de eso, contrataban a personas en países como México para llevar la conversación con el adulto mayor. Entonces era como Mago de Oz, pero era un monito y pues era una compañía que estaba siendo aparentemente exitosa. Yo creo que también depende un poco de la situación, el contexto donde la pongas, ¿no? Aquí, digamos que algo que facilitaba es que en la sala de la residencia los cuidadores juntaban a las personas. Por cierto, también nos recomendaron como quién podía interactuar mejor con quién entre ellos, ¿no? Porque de pronto, pues como en todos lados hay animadversiones, entonces quisiéramos evitar ese tipo de cosas. Entonces el contexto se prestaba para algo más físico. Y bueno, y en realidad, pues la parte física es casi un cascarón, ¿no? Es un cascarón y como dices, los ojitos de la pantalla, poco más. Mueve el cuello y mueve el brazo, pero no es muy rico en ese sentido, ¿no? Como un robot tradicional. Entonces, no te podría contestar, habría que hacer una comparación uno a uno, pero yo creo que dependiendo del contexto sí podría ser bastante exitoso. Y también hay un elemento de familiarización. En el primer video que el segundo video que les mostré, la señora que se ve a la derecha, que se ve un poquito más escéptica, de hecho es o sea, que no participa tanto, es una persona que tenía poco de haber ingresado a la sesión. De hecho, creo que esa era su primera sesión. Y algo que notamos es que las otras también como que le ayudaban a, hay partes, por ejemplo, donde le dicen, tú le puedes preguntar cosas o tú le puedes pedir la canción o no sé qué. Pero por otro lado también era una persona con un deterioro cognitivo menor. Entonces, no me acuerdo si en ese video se nota, pero a veces sí parece como que voltea a ver a las otras ¿y por qué le están hablando
al monito eso. Entonces, también en la etapa de la demencia en la que uno se encuentra, la trayectoria en la enfermedad, pues importa. Hubo uno en el último estudio, hubo un participante que hacia las últimas sesiones ya le dijo al cuidador, le dijo, ya no quiero ir porque es escuchar a la señora X, otra de las señoras con las que participaba, cantar la misma canción. Entonces es alguien que sí estaba consciente de que las sesiones eran un poco repetitivas, que no sucedía con la gran mayoría de los demás, y pues se había cansado, no del robot per se, curiosamente, o al menos él lo que refiere es de otra de las participantes. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Mi pregunta, bueno, ahorita me surgió una segunda pregunta, pero mi primera pregunta es sobre las conversaciones estas de reminiscencia. Hablando por mi propia experiencia con personas, adultos mayores, y quizás sea uno de los síntomas de la demencia ya caracterizados, pues es que la memoria de corto plazo les falla muchísimo, ¿no? Y entonces, la de largo plazo, pues a lo mejor te pueden contar de cosas que les pasaron hace mucho y lo que les gustaba cuando eran chiquitos, etcétera, pero el día a día les cuesta mucho trabajo y lo que hicieron ayer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tanto estas conversaciones que ustedes están promoviendo con el robot podrían usarse como algo, como una especie de memoria de corto plazo externa, ¿no?, de la persona, para que fueran aprendiendo y recordándole a la persona para que la conversación día con día fuera aumentando sobre lo que ha pasado, ¿no? Y que no tuvieran como que empezar otra vez, porque desde el punto de vista de alguien que interactúa con estas personas, pues eso es lo que a veces como que te saca mucho de onda, ¿no? Como que, pues si ayer te dije no sé qué, ¿no? O sea, y la persona ya no se acuerda de nada de lo que platicaste ayer con ellos, ¿no? Y bueno, ahorita te digo la Sí, segunda. mejor, porque si no se me va a ir la onda. Se me olvida. Sí, hasta donde entiendo, las sesiones de reminiscencia, más que entrenar la memoria o mantener la memoria, tienen un fin como terapéutico, ¿no? Como de medio entretener, ¿no? Platicando de algo que le interesa a la persona. Hay varias, y no le he seguido últimamente, pero hace algunos años como que sí estaba un poquito más al tanto de soluciones como para mantener la memoria. Un problema con la demencia, uno es, hasta donde se sabe ahorita, es irreversible, ¿no? Aún así uno tiene periodos de lucidez. O sea, hay personas que hay momentos en que te reconocen, cuando ayer no te reconocían, y se acuerdan de muchas cosas que no se recordaban ayer. Yo creo que una herramienta de ese tipo creo que puede ser útil en etapas tempranas, donde estás más o menos consciente de que estás en ese periodo de deterioro que también está asociado a depresión. O sea, hay personas que se deprimen muy fuertemente cuando se empiezan a dar cuenta de que están en esa tendencia, digamos, ¿no? Que no es el caso con los que nosotros trabajamos, ya son personas con una demencia algo avanzada. Pero yo creo que algunas de estas tecnologías que están surgiendo, otra cosa, por ejemplo, en esa manera de cómo te recomiendan hablar con personas de demencia en una terapia de este tipo, no importa si fantasean. Y de hecho hay también un dilema ético importante, ¿no? Es parecido, por ejemplo, a mí me pasó, por ejemplo, con mi papá, ¿no? De que lo llevas, como los niños chiquitos, los llevas a algún lado y te empiezan a preguntar si ya llegamos, a dónde vamos, no sé qué, y pues les das mentiras piadosas. Hay puristas que dicen que no debería uno de hacer eso y no deberías darle una muñeca si la persona empieza a tratarla como un hijo. Pero la mayoría, lo que yo percibo es porque se siguen practicando este tipo de terapias, es que la mayoría está de acuerdo. O sea, o sea, el objetivo finalmente es calidad de vida, ¿no? Y si puedes ayudar a mantener una buena calidad de vida, que se rían, que se diviertan, aunque estén, por ejemplo, una de las participantes en uno de los videos le pregunta el robot sobre Veracruz y le dice, ¿y qué me recomendarías, porque la señora es de Veracruz, qué me recomendarías conocer en Veracruz? Y la señora le empieza a platicar y de pronto le dice, pero si vas a Veracruz, avísame, porque ahí tienes casa, comida, yo te voy a llevar a pasear a todos lados, ¿no? Entonces, si el robot ahí le contestara, pero si tú estás aquí,
¿no? O sea, todavía peor, tú de aquí no vas a salir, ¿no? Quién sabe hace cuánto, a lo mejor el Veracruz que tú te acuerdas, ¿no? Que sería, o sea, ser factual, si el robot fuera autista, digamos, un poco, y lo corrigiera con este tipo de cosas, pues sería fatal en términos de la calidad de vida de la señora. Entonces, este tipo de terapias van un poco más por ahí, pero hay un potencial muy grande como herramienta de memoria. De hecho, para todos, ¿no? O sea, un problema con, ahora que que está muy la discusión de si los alumnos deben poder usar este tipo de herramientas para escribir y no sé qué, me recordaba una discusión que hubo con las máquinas de búsqueda hace 20 años de si estaban generando un deterioro en la memoria porque ya no recordábamos hechos, sino más bien aprendíamos a cómo preguntarle a Google sobre las cosas, ¿no? Y esa discusión se remonta a Platón, porque en uno de los, en Fedro creo que es uno de los diálogos de Platón, haciendo referencia, o sea, supone que habla Sócrates y Sócrates despotrica sobre la escritura. Y dice, la escritura nos está haciendo flojos, creo que la expresión que usa es algo así como es una, es una, como que te hace creer que eres inteligente porque lo leíste, ¿no? Y en vez de que sea algo que tú pensaste o que recuerdas, ¿no? Pero como tienes acceso a los libros, te hace creer que eres muy inteligente, ¿no? Y bueno, hoy en día Google y potencialmente con grandes modelos de lenguaje. Entonces, pues también estudiar ese fenómeno, no necesariamente en personas con deterioro cognitivo, en estudiantes, en jóvenes, en adultos, etcétera, es interesante, ¿no? Porque en realidad estamos creando estas herramientas sin darnos mucho cuenta de asistencia a la memoria. Perdón, la otra pregunta. Y no quiero monopolizar el tiempo de preguntas, así que muy rápido. Ahorita que decías que pueden conversar en grupos, yo supongo que ustedes no están pensando que el robot es otro participante más en la conversación, porque eso sería bastante complejo, ¿no? O sea, si platicar con alguien es complicado y hay muchos gestos y cosas inconscientes que se tienen que dar, ya poderlo hacer con un grupo y facilitar y intervenir en los momentos adecuados, etcétera, ya es mucho más complejo. Supongo que no están pensando que el robot puede como que convertirse en un participante más, ¿o sí? No, bueno, guía la conversación y le va dando lugar a cada uno. No siempre lo respetan, ¿no? A veces hablan todos al mismo tiempo y cosas así, pero en este caso está actuando como guía, ¿no? Pero sí puede haber sí se me ocurre que puede haber casos interesantes en que tome más ese rol y como dices, tecnológicamente mucho más complejo, sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los que nos acompañan en Mérida? Ya se desconectaron. Ok, perfecto. Pues agradecemos nuevamente tu participación. Fue un gusto para nosotros tenerte aquí en el IMAS. Y pues muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos.